Bien, en esta presentación vamos a ver algo del práctico 2 de transformada de Laplace. En la primera parte de los ejercicios, la idea es calcular funciones de transferencia de distintos sistemas con lazo de realimentación. Por ejemplo, tomemos el primer ejemplo. Ahí tenemos una función, digamos, de transferencia A, un bloque A y un bloque de realimentación K. Tenemos una entrada U y una salida I. ¿Cuál es la idea de esto? Siempre estamos hablando de transformada de Laplace. Entonces tenemos que calcular la función de transferencia IdS sobre UdS. Y ese es el objetivo en estos cuatro sistemas, digamos. Entonces, volviendo al primer ejemplo, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando una función, digamos, cuando tenemos una variable que, entre comillas, entra a un bloque, la salida sería la multiplicación de esa variable por el bloque, el Laplace, ¿verdad? Esa sería la variable a la salida, sería el producto de esa variable por el bloque, por la variable de entrada por el bloque. Y las variables, en este caso, por ejemplo, U o I, se mantienen en las líneas. Es decir, por ejemplo, a la entrada. A la entrada yo lo que tengo es una señal U y tengo un bloque sumador, digamos, que es el circulito que tiene más menos. ¿Y qué es lo que le sumo o le resto? Bueno, tengo que ver la señal, digamos, que viene por abajo para restar. Esa señal que viene por abajo es K por I, ¿sí? Porque tengo I a la salida, ese I, digamos, se mantiene en la línea que conecta con el bloque K, y a la salida, digamos, de ese bloque K, voy a tener una variable, algo, que va a ser K por I, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo después del sumador y antes del bloque A? Lo que tengo es U menos K por I, siempre en Laplace. Entonces esa variable U menos K por I va a entrar al bloque A. ¿Qué quiere decir que va a entrar al bloque A? Que lo voy a multiplicar por A, y a la salida de ese bloque es lo que tengo. Entonces a la salida del bloque A tengo U menos K por I, todo eso multiplicado por el bloque A. ¿Y eso qué es igual? Bueno, si I está del lado derecho del bloque A, entonces eso tiene que ser igual a I. Entonces, ¿qué es lo que planteo? Bueno, para hallar la transferencia es que U menos K por I todo por A es igual a I. De ahí lo que puedo hacer es despejar I. Dejo I de un lado, dejo U por el otro, y después lo que hago es hallar I dividido U. Haciendo esas cuentas sencillas, saco que I sobre U, que es la función de transferencia, es igual a A dividido 1 más K por A. Esa sería la función de transferencia en función de A y de K. Para los siguientes ejemplos de este primer ejercicio, la idea es exactamente la misma. Es más, en el segundo, en el ejercicio que está a la derecha, perdón que no están numerados, donde tenemos una entrada U, un bloque, digamos, tenemos dos bloques, el lazo abierto A y K, y después tenemos un lazo unitario, de realimentación unitaria, y no tenemos ningún bloque intercalado. Bueno, ese es un caso particular del que ya vimos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos ese caso particular? Bueno, el K que teníamos antes, ¿tá?, es 1, porque la reglamentación es unitaria. Y después podemos hacer nuestro A de antes, del ejercicio anterior, igual a A por K, y ahí ya tenemos la solución. El ejercicio
sería el ejercicio 3 de abajo a la izquierda. Ese también es un caso particular del primero, simplemente en vez de que la entrada sea U, va a ser la entrada H por U, y después vale lo mismo para esa entrada. Bien, y el otro ejemplo, que parecería como un poquito más complejo, se lo dejo para ustedes, pero el criterio para realizarlo es el mismo. Bien, ahora vamos a ver algo de la parte del ejercicio 2, de la parte 2 y la parte 3 de este práctico. Bueno, con respecto a la parte 2, dice, escriba la ecuación diferencial que representa el diagrama de la figura, con K igual constante. Bien, ¿cuál es la idea de esto? Ahí tenemos un sistema, el cual si hallamos la transferencia en la parte anterior, tiene un sistema genérico, digamos, de lazo cerrado con una transferencia al lazo abierto, que el ejercicio anterior la nombraba como A, y el lazo cerrado y un bloque de realimentación que lo nombraba como K. Ahora tenemos algo similar, solamente que tenemos que ver esa integral que indica ahí en el bloque, digamos, de lazo abierto. Tenemos una integral. Entonces en realidad la idea es poner ahí una función de Laplace, ¿tá?, que me integre la variable de entrada, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el bloque que produce la función integral? Recuerdan que cuando teníamos la derivada de una función, por ejemplo de i sobre dt, la transformada de esa función, digamos, era s por i de s. Bueno, esto es lo mismo, solamente que en vez de ser la derivada, es la integral. Entonces tenemos que ir a la tabla de transformada de Laplace y ver cómo hacemos para integrar una función en Laplace. Es sencillo, es fijarse solamente en la tabla. Teniendo esa función, ya podemos usar el ejemplo del primer ejemplo del práctico y ya sacamos fácilmente la función de transferencia. Pero ¿qué es lo que pide el ejercicio? Escribir la ecuación diferencial. Entonces, lo que tenemos acá es i sobre u, una función igual a una función de Laplace. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para obtener la ecuación diferencial, se me ocurre todo el término, digamos, de la transferencia que está en el denominador. Si lo multiplicamos por i, nos va a quedar algo en función de i, y bueno, y la u la pasamos para el lado derecho de la igualdad, es decir, tenemos i sobre u igual a una función de Laplace que va a tener numerador y denominador. El denominador lo pasamos multiplicando por i, y la u la pasamos multiplicando por el numerador, y nos queda de un lado todos términos en i, del otro lado términos en u, que es la entrada. Entonces, si antitransformamos eso, vamos a obtener una ecuación diferencial. Esa es la idea. Con respecto al ejercicio 3, bien, ahí tenemos un circuito RC y la idea es hallar el diagrama de bloques. Bien, simplemente que comentar que para resolverlo, acá se habrán dado cuenta que no estoy publicando la resolución del ejercicio, sino dándole pautas para que los puedan resolver. No es la idea que yo se los resuelva a todos. Entonces tenemos un circuito RC, y para hacerles acuerdo, para resolver esa malla, digamos, tenemos que la tensión U menos R por la corriente I es igual a la tensión sobre el capacitor, que es I en este caso. Ahí tenemos una ecuación. Después la otra ecuación que tenemos que hacer es la ecuación del condensador, que la tensión en bornes del condensador es igual a Q sobre C, la carga sobre
la constante del condensador. Entonces pero está con carga no hacemos nada. Lo que tenemos que llegar es a algún parámetro eléctrico, corriente en este caso, hallarla a partir de la carga. Entonces la corriente es la derivada de la carga. Entonces si derivamos a ambos lados de la ecuación nos va a quedar que la derivada de la tensión sobre el condensador es igual a I sobre C. Y la corriente que circula por el condensador es la misma que circula por la resistencia. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones. Bien, entonces teniendo esas dos ecuaciones, pasamos a Laplace, hallamos función de transferencia y bueno, ahí nos propone un bloque, un sistema con dos bloques y un lazo de realimentación. Como pista es sencillo, igual se las pueden ingeniar, no hay nada que les impida poder hacerlo, pero el ejercicio 2 les puede dar una idea de cómo queda la función de transferencia del ejercicio 2. Van a ver que es parecida a la del ejercicio 3. Entonces van a poder representar ese circuito, la transferencia de ese circuito con ese diagrama, digamos, con realimentación unitaria. Pero bueno, por eso es importante, en este práctico es importante hacer el ejercicio 2 porque para el último ejercicio también les va a servir. Bien, con respecto al ejercicio 4, dice, para el motor de corriente continua con excitación independiente constante y cargado según la figura, se pide las ecuaciones dinámicas. Bueno, primero que nada, este motor se refiere a un motor controlado por armadura, según lo que vimos en una de las clases. Es decir, que la excitación en un motor de corriente continua sería la corriente por el estator. Cuando dice excitación constante, quiere decir que la corriente por el estator es constante. Es decir, es el caso en que IF, que le llamamos la corriente por el estator, esa queda fija y lo que varía es la corriente por el rotor. Así que ese es el caso de estudio para este problema. Bueno, en la diapositiva están copiadas las ecuaciones que se mostraron en esa clase, así que ahí no hay nada nuevo. La idea no es resolverlo el problema, sino darles algunas pautas. La parte, digamos, de las ecuaciones dinámicas, básicamente es eso que está ahí, son las ecuaciones del sistema, no hay nada nuevo. La parte B dice dibujar un diagrama de bloques que ilustre las señales de interés en el sistema usando únicamente bloques proporcionales, integrales y sumadores. Bien, el diagrama de bloques es el que se presenta ahí también. Pero lo que pide es que se usen solamente para representar bloques proporcionales, integrales y sumadores. ¿Ya? Entonces, ahí lo que tenemos son, tenemos sumas, tenemos bloques proporcionales, por ejemplo el K1 y el K2, pero tenemos un bloque 1 sobre LS más R y otro 1 sobre IS más C. La que L sería la inductancia, R la resistencia y el momento de inercia, y C, C sería en este caso la constante, digamos, de fricción. Bueno, entonces la idea es estos bloques representarlos como bloques integradores, sumadores y proporcionales. Bueno, pista para resolver el ejercicio. Si vemos en el ejercicio 2, tenemos que para ese sistema, que es un
un sistema, digamos, con un bloque, con un solo bloque de lazo abierto y otro de realimentación, que el de lazo abierto es un bloque proporcional, perdón, un bloque integral, y el otro es uno proporcional, la transferencia para ese bloque es I sobre U igual a 1 sobre S más K. Entonces, para estos bloques que es 1 sobre LS más R, tenemos algo parecido, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de llevar este bloque a la forma del sistema del ejercicio 2. No es exactamente la misma, pero pensando un poquito se llega a lo que pide. Bien, y después tiene una segunda parte que dice repetir los pasos anteriores para el sistema de la figura 4b. Ahí tenemos los dos motores que serían similares, solamente con parámetros distintos, o sea, la inductancia y la resistencia en un caso se llaman RA, LA, y en otro caso se llaman LB, RB, y la tensión de entrada al sistema es BA y BB. Las ecuaciones eléctricas son las mismas que las que se muestran acá. La diferencia es cuando se hace el balance mecánico, ¿no? Ahí, bueno, aplicando la segunda ley de Newton para sistemas rotatorios, vemos que la suma de los torques es igual a el momento de inercia por la aceleración angular. Es decir, la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración para los sistemas digamos que no son rotatorios, ¿no? Y bueno, entonces ¿cuáles son los pares, digamos, los torques? La suma de los torques sería el par del motor A más el par de motor B, y tenemos, digamos, restando esos pares, tenemos la parte de fricción, que tenemos la constante B, y es B multiplicado por omega, ¿no? Y bueno, eso es igual a J, que es el momento de inercia, por la velocidad angular. La gracia de esto, digamos, es que es la suma de los pares y que la velocidad angular es la misma para ambos motores.